Sí, bueno, no, Nielsen por eso es una cosa más que uno lo escribe con cosas que lleva adentro, ponele. Y esto es, capta algo que está ahí afuera y lo hace un libro. Que por ahí narrativa se ve más, digamos, uno de las novelas o la crónica, si vos querés, digamos, vos abrís el diario y tenés un montón de cosas. Lo que pasa es que las tenés que compartir en literatura. A mí me parece que, digamos, temas sobran. Lo que pasa es que, bueno, tenés que encontrar por ahí la manera y ver dónde llegás. Porque por ahí en esas hermanos también es la idea de dónde llegás, ¿viste? Dónde terminás. Porque, bueno, escenas, uno construye de acuerdo a escenas. Y las escenas las podés ir, digamos, de acuerdo a una gradación. Tampoco podés empastar el texto con escenas, puras escenas. Pero si esas escenas te van llegando a un lugar. A ver, Piglia decía que no se pueden contar muchas cosas, ¿no? Decía que se puede contar un viaje, un asesinato, y no sé qué otro decía, lo resumía como, a ver, los temas no son muchos, ¿no? Vos tenés el amor, el desamor, la amistad, la traición, el miedo, el dolor, y después, bueno, metele trama, qué sé yo, muchas cosas. Pero los temas, en realidad, vos decís, la codicia, vos decís, ¿qué es? Como decía, no sé, Crimen y Castigo, puedes decir que es un estudiante que mata a una vieja. A ver, Crimen y Castigo es eso, pero Dostoyevsky también escribiendo, no sé, 500 páginas, no sé. Pero lo puedes resumir así, digamos, ¿no? Que eso es algo que nos decía Borges, digamos, la literatura no se hace con ideas, se hace con palabras. Digamos, ideas, todos tenemos ideas. El tema es llevarlas. Bueno, en ese sentido, yo acá tengo declaraciones tuyas en las que dicen que sos un amateur. Y además decís que escribís lo que podés y no te importa si mañana dejás de escribir. Sí, no, en serio. Antes me torturaba con eso. Pero... sí, qué sé yo, supongo que tiene que ver, qué sé yo, cada uno es una experiencia, ¿no? A mí la literatura me gusta por eso, porque es como una gran transmisora de experiencias. En los libros uno que encuentra experiencia, pura experiencia, cosa que se transmite, que tiene que ver con lo oral también, ¿no? Eso está bueno, que tiene que ver con el relato oral, una cosa medio benjaminiana, si vos querés, donde la transmisión oral, el relato oral, digamos, ahí se transmite la experiencia, que está una cosa un poco puesta en crisis ahora como en esta posmodernidad del Facebook y todo eso. Porque yo tengo una hija chiquita, entonces a veces le leo cuentos o le cuento, digamos, el acto de transmisión oral es como muy importante. ¿Por qué? Bueno, Walter Benjamin decía que ahí toda una cuestión de la experiencia estaba, digamos, puesta ahí, que se transmitía, y al quebrarse eso, está como puesto en entredicho el sujeto moderno, sería. Tiene una frase buenísima, que bueno, un invierno ruso es un poco eso, mira, un invierno ruso que yo escribo mucho así, digo que escribo a partir de cosas que me pasaron y de la realidad, también tiene su costado literario, digamos, la lectura es como, a veces yo me olvido eso, ¿no? Pero los libros que uno leyó, eso también uno escribe. Yo cuando estoy leyendo me la paso escribiendo la contratapa de los libros porque te salta la idea, aparecen todo el tiempo cosas, vos lees y es como un disparador continuo. Y yo, por ejemplo, cuando escribí ese libro había como dos citas. Una que era de Kafka, que dice una experiencia que por su exceso de soledad solo puede llamarse rusa. Es una gran frase de uno de los diarios de Kafka. Y otra de Benjamin que decía: el aburrimiento es el pájaro encantado que incuba el huevo de la experiencia. ¿Por qué? Porque él decía, que es muy interesante esto, que el aburrimiento, algo que ahora es como una mala palabra, está súper presente en la experiencia. Digamos, adquirir experiencia también implica aburrirse. Yo cuando era chico, viste, ahora estamos como muy preocupados, ¿no? Los nenes tienen que estar como muy estimulados, a ver si se aburre, uno tiene como miedo de eso. Y yo me acuerdo que cuando era chico, mi viejo, no sé, yo estaba solo, me aburría y tenía que inventar algo para no aburrirme. Y un invierno ruso un poco es esa, la parte de Punta Mogotes. Me acuerdo que, no sé, mi viejo se iba a dormir, nosotros nos quedamos solos, nos recontra aburríamos. Y es muy loco eso, porque uno después termina escribiendo cosas que pasaron hace 30 años. Que en realidad casi toda la poesía que escribí es cosas que pasaron hace 30 años. Bueno, un invierno ruso es un... ¿Cómo le llamas a cada uno de estos? ¿Viste? Yo decía, esto viene
Un invierno ruso tiene el siguiente índice. Ah. Un invierno ruso, el guardián de la piedra, Punta Mogotes, el niño hueco, que es lo que yo decía hace un rato. El primero son 24 poemas, el segundo 5, el tercero 30. ¿Cómo se llama cada uno de ellos? ¿Cómo se llaman qué cosas? ¿Series? Son Sí, como 4 series. como pequeños libros, qué sé yo. Sí, como libros. Bueno, a ver, decime qué trata cada uno. Como si fuera un cuento, pero lo bueno es que se puede preguntar como si fuera un cuento. No, bueno, en realidad el libro, la parte que más me gusta es como la primera parte, qué sé yo, que eso también era, yo me pasé mucho tiempo viajando entre Mar del Plata y La Plata, y iba, porque yo soy de La Plata, y venía mucho, y me pasaba todo el tiempo viajando y pasaba por Vidal, que era como un pueblo fantasma, había como un barrio obrero, y siempre me llamaba la atención, porque nunca veía personas, nada, y lo único que veía eran perros y esas casas que eran como todas iguales. Y el libro ese un poco sale de eso. Por ejemplo, ¿viste? Todos los libros tienen como uno, tiene por ahí, como digo que Nielsen era ese verso que me dijo ese cliente, qué sé yo, un invierno ruso me parece que empieza un poco ahí. Que yo era ese colectivo y miraba, y tiene que ver mucho con el campo. Cuando yo era chico iba mucho al campo, tiene esa cosa de que me gustaba pescar también, y tiene todo eso, ¿no? El tema de la pesca, la casa, la vida en el campo. Es un tipo que va en un colectivo y que se imagina otra existencia, como que sería más feliz viviendo en el campo y no en ese colectivo que, digamos, hay como una movilidad, pero en realidad es una inmovilidad, porque el tipo se desplaza, pero está todo el tiempo viendo un pueblo que está todo el tiempo ahí inmóvil y no hay nadie, y bueno, y hay como una retrospección y el tipo empieza a pensar a partir de ahí, un poco su propia vida. El guardián de la piedra es el, digamos, el tipo es en la ciudad, si vos querés, o en un contexto familiar. Puede ser ese mismo tipo, está en una casa de piedra, cayó con su mujer, no sé si está ahí, los hijos están durmiendo, y habla un poco de eso, como que el tipo llegó a la ciudad. Punta Mogotes es como la infancia, si vos querés, ese mismo tipo que hace la infancia, y lo que sucede en una playa. Y los otros poemas, bueno, el último parte, como una yo licencia que me tomé, dije voy a meter 5 poemas aislados y voy a poner este nombre y los voy a meter en este libro. Y podría, digamos, los temas son, no desentones, es un chico que habla de su padre, de su madre, que tiene, digamos, la familia es como un tema acá también. Así que por eso lo metí, porque parece que no desentonaba demasiado. A veces estábamos hablando había salido la frase de adiestrar la paciencia, ¿no? Y vos hablas del aburrimiento, y hay un tema recurrente que me parece que viene por el lado de expresar ese tipo de cuestiones en varios de tus textos, que es la pesca, en donde queda ahí al mismo tiempo el vínculo con el padre, el aburrimiento, esto de adoctrinar la paciencia, y volvés a lo largo de muchos textos a veces. Bueno, sí, yo el primer librito de poesía que escribí, porque son así, son como libritos, se llama La Pesquita, que era como que ese libro lo hice, esta es como una impresión que hicimos con los talleres que iba con Ana Porrúa, y ahí fue la primera cosa así que escribí de poesía que me parece que estaba bien. A mí es un libro que, por ejemplo, me sigue gustando. Y bueno, y tiene que ver con eso. Yo cuando era chico me gustaba pescar, mi viejo no me llevaba a pescar, y me la pasaba encerrada en mi casa ordenando una caja de pesca que nunca usaba, porque nunca iba a pescar. Digamos, tenía una caja de pesca y yo compraba cosas, y era como un coleccionista, las coleccionaba las cosas, jamás las usaba. ¿Entendés? Y de hecho hay un poema acá que habla de la caja de pesca, que cómo ordeno la caja de pesca, qué sé yo. Y bueno, mi viejo odiaba pescar. De hecho, como decía que parecía un jubilado, un día me tiró las cañas y todas las cajas que jamás usaba por una escalera y se abrió un desastre. Pero bueno, son esas cosas que hacen los padres, preocupados por los hijos que están, viste, son hijos solitarios y no me gustaba hacer un deporte en equipo, cosas así. Mi viejo era como una escena, viste, que es muy llamativo, porque eso, imagínate, era plena época de la dictadura y yo me acuerdo de mi viejo en una mesa taladrándome la cabeza por qué me gustaba pescar. Es muy loco, por eso es genial Kafka, digamos, el proceso. Al tipo lo acusan de algo y el tipo no sabe de qué. Y mi viejo pretendía que yo le dijera algo que no tenía una respuesta, digamos, no la respuesta que él quería oír, o que esperaba oír, o que tenía miedo de oír. ¿Entendés? Y decía, me gusta, pero qué sé yo, porque me gusta, ¿no? ¿Entendés? Pero tenía que haber un motivo oculto por el cual yo estaba todo el día solo y me gustaba, digamos, y quería ir a pescar y le ordenaba la caja, qué sé yo, tendría miedo. Después uno lo ve y digo, bueno, tendría miedo de algo, qué sé yo, que fuera medio raro, no sé, o algo, digamos, que no coincidiera con su parámetro de lo que debería ser
Bueno, pero le sacaste un montón de provecho poético al asunto, finalmente. Una cosa que a mí me gusta del invierno ruso, de la primera serie que se llama como un libro, es precisamente lo que tiene de ruso ese invierno. Sobre todo porque es un invierno ruso en Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires. Y generás un texto que se la pasa hablando, como vos decís, del campo y de trabajar con las manos y del frío. Incluso habla de nieve. A mí me encanta que hable de nieve en algún momento en Coronel Vidal porque digamos, la construcción de ese invierno ruso en el poema tolera la inverosimilitud de hablar de nieve, de gente que se refriega la nieve por el cuerpo en Coronel Vidal. Y me llama la atención eso, que hayas logrado algo tan telúrico sin caer, como ya que estábamos hablando hoy en el Martín Fierro, en una descripción de la pampa más de la gauchesca, digamos. Sin llegar a eso, vos metiste ahí esta metáfora de los rusos, de la nieve, de los osos, de dormir envuelto en pieles, y me pareció genial. ¿Cómo laburaste eso? Qué sé yo, ahora ahí. Mi mujer me va a matar por esto. Yo hay veces que tengo una cama en un altillo con unas mantas viejas y me voy a dormir ahí, unas mantas todas agujereadas, y me gusta envolverme de esas mantas y no sé, es como volver, no sé, es raro, es una sensación rara, pero es algo que me gusta. No sé, un invierno ruso es un poco, hay algo que tiene que ver con eso, esa cosa de como del nido, del calor, del frío, como hay muchas sensaciones ahí. ¿Cuál es esta? Esta es la de la nieve, sí. Dice, hablo. Bueno, sí, viene de otros poemas, pero claro, pero en la serie funciona, esta funciona dice, muy en continuación. Hablo de cerrar los ojos y sacarse las ventosas de la cabeza, de tomar vodka y dormir envuelto en pieles de oso durante todo un invierno, esperando la primavera, pero sintiendo que hay nieve por todas partes, nieve en las manos, en las axilas, nieve en los ganglios, fecunda, silenciosa nieve cayendo dentro de uno. Sí, puede ser eso. Son como, bueno, eso del nido, bueno, también, bueno, pero ahí viene otra vez como la cosa literaria, porque hay un libro de Gastón Bachelard, ¿cómo se llama, Rafael? Vos vas a ver, la poética, uno de, no sé, de la poética del espacio, puede ser, bueno, ahí habla del nido, habla del nido, de la casa, de lo habitable, y es la guardilla, bueno, y es un libro que esas cosas, por ejemplo, después uno se olvida, pero hay todo el tiempo referencias literarias y de textos. Uno cree siempre de su vida, qué sé yo, o cosas que pasan en la realidad, pero hay un componente literario que después uno se le pierde entre un montón de textos, ¿no? Pero ahí ese libro, yo lo leí, lo estaba leyendo en ese momento, el tema de la guardilla, del nido, de la casa, por ejemplo, hay una casa de piedra. Hay un poema de Rapaun, que es la casa digamos, ¿no? El de la usura, que habla, nadie puede con usura construir una casa de sólida piedra, ¿no? De hecho, ahí digo sólida piedra, tomando ese verso de Rapaun. Hay de eso, ahí. Otra cosa que me gusta un montón de invierno ruso es que está todo atravesado por una serie de cortes en el texto. Y está representado, todo el texto funciona como la metáfora de esta separación entre el pasajero y el pueblo que mira, la ventanilla funciona como una especie de frontera en esa situación y se plantea lo que vos decís, esta relación extraña de movimiento. Porque en general cuando uno lee personajes en situaciones urbanas, por ejemplo, lo que se mueve es la ciudad en torno al personaje. Todo tiene movimiento y los personajes son como los que tratan de ajustarse a ese ritmo vertiginoso de la ciudad y demás. En tu poema pasa al revés, es el personaje el que se mueve y es el pueblo el que está quieto y tenés esta frontera. Pero esa frontera repite otras. Se insiste en el poema a lo largo de todos los textos en la diferencia entre la expresión y las sensaciones, por ejemplo, o entre la escritura y el trabajo de las manos. Y no sé, me parece un laburo bien llevado a lo largo de toda la serie. Sí, los libros al final terminan siendo como un rejunte de muchas cosas.
una de las cosas iniciales era, aunque a mí digamos, uno no debería explicar los poemas, es que yo tenía esa sensación y como que digamos, uno habla todo el tiempo de la felicidad y uno no sabe qué es la felicidad, ¿no? Digamos, y este personaje que iba en no sé si es yo poético sería, o este personaje del poema que va en el colectivo, digamos, el tipo cree que la felicidad está en ese pueblo, ¿entendés? Que está en el campo, ¿no? Y digamos, el tipo ni sabe lo que es vivir en el campo en su vida vivió. Y bueno, hay un poema que dice, que era un poco también como la génesis del libro, y por qué, y venía lo de los rusos, que a mí los rusos es algo que me interesa particularmente, digamos, como... De hecho, me puse ahí en Facebook, me pasaron una noticia, mi cuñada me pasó una noticia que un ruso mató a otro en una discusión entre prosa y poesía, ¿no? Pero es una historia, es una noticia verídica, digamos, se pusieron a discutir, habían tomado vodka, estaban medio borrachos, pero digamos, y uno mató al otro, porque decía que la prosa era mejor que la poesía y traducir a Dostoyevski, y cree que eso lo va a hacer feliz o va a ser una cosa buena. Pero un poco es eso, ¿no? Como esa idea de que el tipo le parece que la vida que lleva el otro es mejor que la de él, y en realidad como una cosa muy relativa. Gonza. Bueno, en este hablas de la casa, del árbol, hablas del campo, tenés uno en donde hablas de padres, chimangos y vizcachas, flores y cardos. Hay una decisión intencional de elegir temas sencillos, de elaborar el lenguaje con un trabajo de simplificación, es la impresión que me da a mí. Sí, yo creo que, bueno, el otro leí una frase buenísima, por ahí hasta incluso la digo mal, porque decía, no sé si era Bartán, que decía, se trata menos de buscar ideas, se trata menos de buscar palabras para tus ideas que ideas tus palabras o algo así. El tipo lo que planteaba era que en realidad cada uno hay como palabras, un universo de palabras que es propio. Digamos, puede ir variando, digamos, uno se va apropiando de las palabras, pero en realidad antes que ideas el tipo decía que un poco vuelve a eso, ¿no? Que la literatura se construye con palabras, menos que con ideas. Y por ahí sí, qué sé yo, hay como un universo conceptual y uno tiene ciertas palabras que son recurrentes y que las vuelve a utilizar. Y por ahí está un poco eso lo que vos decís, como los campos semánticos, serían letras que sería algo así, ¿no? Sí. Pero me gusta, digamos, una serie de elementos siempre elegidos, a mí me da la impresión de que con un principio de austeridad. No es lo mismo hablar de un árbol que de bosques frondosos o árboles frutales. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa increíble, buenísima, decía Roland Barthes. Roland Barthes tenía una gran frase que decía, ¿qué tiene más peso? ¿Decir te quiero o te quiero mucho? Obviamente te quiero, y sin embargo la intención, uno dice te quiero mucho porque quiere sobreexpresar, digamos, ¿no? Y en realidad le estás quitando fuerza a ese verbo, ¿no? Decir te quiero mucho, ese mucho le está quitando fuerza al te quiero. Eso es como una lección de literatura. Entonces si uno piensa en eso, yo creo que para ver la literatura, para ver esas cosas, digamos, hace mucho bien leer a Rulfo, por ejemplo. ¿No? Un tipo que crea una gran literatura con palabras muy sencillas y con combinación de palabras sencillas, ¿sí? Porque no iba... En realidad, viste, el tema de los objetivos y la grandilocuencia, uno tiene que tener mucho talento y saber manejarla muy bien. Vos manejás muy bien la adjetivación, porque generalmente uno se empasta con eso y termina... ¿viste? Tenés que tener como mucho... digamos, con ser muy consciente como de la prosa y tener un preciosismo en la prosa que no todo el mundo lo tiene. A los que lo tienen les sale bien. Bien, ¿hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene ganas de matarlo a Jorge? ¿Hacerme una pregunta? Bueno, yo voy a hacer un par de preguntas más personales, aprovechando. Después mi viejo compró una tabla de surf y eso cambió mi vida para siempre. ¿Cómo fue? Bueno, algo, viste, el tema del deporte, no, sí, surfear siempre, ¿no? Bueno, en ese sentido lo veía Fogwill, que Fogwill era un escritista. Uno piensa que los escritores son antideportistas, y en realidad Fogwill iba todos los días a nadar una pileta. Y hacía hacía ejercicios, se mantenía. Así que bueno, después a partir de eso no me empecé a sentir tan mal con el tema del surf. Sí, eso es como que bueno, sí, es como una actividad extra. Que la sostenés todavía. Sí. ¿Y tanto fue el cambio, che? Sí, es como, no sé, viste, es como el tema de la literatura hay veces y los libros hay veces
No puedes estar, pero en realidad lo que entiendo es que hay como un equilibrio, no puedes estar todo el día leyendo ni viendo películas, en algún momento necesitas hacer otra cosa. A mí me pasa por ahí y a otro le pasa por otro lado, qué sé yo, pero sí, tampoco es para estar, hay veces que uno se satura y la literatura tiene también, que no tiene muchas características. A ver, a mí, digamos, leo, escribo, me gusta, la paso bien, creo como en un principio el placer, por eso lo hago. Pero hay veces que es como, viste, uno, creo que es algo que uno tiene que hacer sin esperar recibir mucho a cambio, digamos. Eso, Rafael algún día me dijo que la literatura era una señora a la que había que rendir mucha pleitesía y esperar pocas cosas a cambio. Y eso me parece que está muy bien, porque en realidad, viste, ¿qué va a hacer? Un escritor no puede corromperse ni aunque quiera, entonces, digamos, eso lo decías vos. Entonces, escribir lo que tengas que escribir, no pienses en que vas a ganar plata ni te vas a hacer conocido, porque la literatura es como una actividad marginal, ¿no? No hay nada más improductivo que un tipo con un cuaderno y un lápiz escribiendo. Hoy ponele si querés la computadora. Pero es un tipo que casi no consume, digamos, ¿no? Un tipo que escribe no es alguien que está como dentro de la rueda del consumo, si vos querés. Entonces, bueno, qué sé yo, eso lo... Bueno, pero... Eso me fui. Esto, pero vos decís también, yo te estoy matando con tus propias entrevistas, ¿no? Es decir, sí puedo decir que la literatura es una gran transmisora de experiencia. Enriquece, suma, transforma tu vida en algo mucho más interesante. Sí, bueno, yo estoy un poco, a veces, viste, uno empieza a hablar de literatura y se empieza a cruzar de frases. Y la literatura está todo el tiempo remitiéndote un libro, una frase, qué sé yo. Bueno, hay un libro buenísimo de Fabián Casas que se llama Oda, que tiene un epígrafe que dice exteriormente cumplir un rol, interiormente no identificarse jamás. La literatura me parece que hace como ese laburo de no identificación. Digamos, uno de afuera, bueno, algo tenés que hacer, tenés que laburar de algo, sos abogado, un médico, das talleres literarios, algo tenés que hacer, un laburo cualquiera. Laburar, no sé, en una barra, lo que sea, cualquier laburo. Y bueno, y después, interiormente, la literatura es como, a mí me sirve para esa no identificación con el tipo que es abogado, que los, viste, yo generalmente, bueno, a ver, uno no puede, generalmente cuando generalices, qué sé yo, siempre es un poco injusto, pero si los tengo que caracterizar a un abogado, bueno, no voy a hablar bien de un abogado. Me parece en la generalidad de los casos, digo, hay abogados excepcionales, muy interesantes, muy tipos muy cultos, pero digo, en la generalidad de los casos, digamos, con los que yo utilizo y uso en mi literatura son tipos mal trabajados culturalmente, ¿entendés? Tipos aburridos, y bueno, y los ridiculizo y qué sé yo, y hago mucho con eso. Y en mi propia vida también, viste, el problema me parece, no es por ser abogado, es qué tan en serio se toma uno. Y los abogados son tipos que se toman muy en serio. Ese es el problema, me parece. El problema está con la gente que se toma demasiado en serio el rol que desempeña. Que te sirven ponerle para hacer pie en la sociedad. Nada, o sea, vos haces pie o en lo laboral, en lo afectivo, en algún lado tenés que hacer pie. El problema con la literatura es que si sos vos solo, una pura literatura, si no haces otra cosa, si no tenés, viste, estar fuera de la sociedad, sin nada que escribir. Es muy difícil porque la pasás mal, viste, cuando solo es pura, yo te lo digo como una época que no hacía nada, lo único que hacía era eso, a veces después la terminás pasando mal. Bueno, y más preguntas de rigor. ¿Cómo ves Marden en cuestión de escritores, editores y movimiento general del último tiempo? No, Mar del Plata creció un montón. Hay un montón de editoriales, hay un montón de revistas. Bueno, hace un rato los vi a los chicos de la revista El Mugroso, por ejemplo, que en su momento también yo publiqué unos poemas ahí, me invitaron. Son re macanudos y gente súper entusiasta. Después están las, no sé, Letra Sudaca, La Bola, que editó el librito este, no, bueno, paso el chivo, después se vende ahí para que ni siquiera es para seguir motorizando el tema de la autoedición. Pero no, a ver, antes nadie te editaba, había muy poca gente que escribía, o en realidad tal vez había, pero uno no la conocía, y ahora hay como mucho más festivales, ¿no? Yo lo veo súper positivo, dentro del contexto donde la literatura no goza de popularidad, a pesar de que se publican más títulos que nunca, se venden más libros que nunca, etcétera, también hay mucha más gente. ¿Y la calidad de la producción? No, es buena, sí, no, Mar del Plata tiene re buenos escritores, hay cosas súper interesantes, la ciudad es muy interesante.
porque es un poco también eso, tomándolo alguna vez Fernando del Río, es una ciudad que tiene puerto, tiene mar, tiene casino, pueden pasar un montón de cosas en esa ciudad, para un novelista, digo, ¿no? Bueno, ya si, como para terminar, por hoy, no usar más de la paciencia de toda esta gente, no sé si alguien tiene ganas de preguntarle algo a Jorge o hacerle algún comentario, es como la última oportunidad. Y yo quería que nos cuente un poco qué es el animal equivocado. Bueno, el animal equivocado también, una vez para, ya con esto ya lo último y no os aburro más, para probar la falta de imaginación, también surge de una anécdota autobiográfica, que el primer poema, tampoco son muchos, es una serie de 20 poemas, yo era muy chico, la anécdota es interesante. Yo era muy chico, nosotros vivíamos en Punta Mogotes. Y era la época de los militares, todo eso, esas playas, todas esas playas de estacionamiento que hay, eran toda la reserva, llegaba hasta Guayquili, porque eran todos pastizales y bañados, qué sé yo. En la época de los militares, para hacer todo ese complejo, prendieron fuego. Todo eso que había, entonces estaba lleno de ratas, y todas las ratas se fueron a las casas de la ciudad que la gente que vivía ahí. Bueno, la última serie, el último pequeño libro de un invierno ruso habla de eso, Punta Mogotes se llama, y lo retomo ahí, que habla de las ratas. Mi viejo las perseguía con el palo de una sombrilla, las ratas las quería cazar. Eso está un poco ahí. El animal equivocado parte de una anécdota que yo un día levanto una rata, estaba media muerta, qué sé yo, envenenada, y le empiezo a acariciar a la rata y le empiezo a decir gatito, gatito a la rata. Entonces, bueno, el poema es un poco de eso, es que, digamos, esa es la anécdota, pero después un poco yo quiero hablar un poco del lenguaje, de qué es el lenguaje, qué es el significante, digamos, la arbitrariedad del significado. Yo decía rata a un gato, que por ahí la realidad, que eso es un componente de la realidad que hace interesante esa comparación, que, digamos, llamás por el nombre del depredador a la víctima. Digamos, es como una cosa, hay como un poco de simbología, que en realidad no es una simbología que se me ocurre a mí, sino que viene con el tema. No sé, por ahí uno, viste la anécdota que te sucedió y sucedió así, y ya viene con ese componente del mundo real, ¿no? Bueno, y el animal equivocado sale de eso. En un invierno ruso hablo un poco de eso, de esa quema de los pastizales, se pongo una moto, y acá me concentro más como en ese suceso de la rata, de la familia y el lenguaje, ¿no? Cómo uno puede equivocar. Me parece la madre. Sí, aparece la madre. Sí, la había dejado afuera y metí a mi mamá en mi último libro de poema. Él habló justamente de sus obras, que era un narrador. Todo lo que hemos escuchado de vos es que has contado la historia de tu papá, o sea, toda una cosa personal buenísima. Y ahora vos como padre, porque te has siempre narrado a tu padre y vos como hijo, pero no el rol de padre que sos. ¿Qué pasó con esa experiencia para transmitir? Bueno, hay un pequeño poema, es un libro que está ahí, que también es muy barato, lo puedes comprar, está 20 pesos, se llama Los Libritos. Ahí tengo un último poema que hablo de eso. En realidad lo que te puedo decir de la experiencia personal es que ese gran ejemplo me sirvió para hacer algo totalmente diferente. Igual creo que como los padres, las generaciones más jóvenes, ha cambiado muchísimo, ¿no? Uno viene de una generación, por ello soy como el vagón de cola de eso, pero antes, viste, los padres, hablo de la generalidad de los casos, ¿no? Sin hablar de experiencias particulares, eran como, daba esa cosa del padre de familia, del respeto, de la poca comunicación, viste, entre los padres y los hijos. Claro, había como poca comunicación, viste, mi viejo era un tipo muy autoritario. Y ahora creo que eso se ha flexibilizado, digamos, los padres se manejan con los hijos de otra manera, me parece. El rol de la mujer cambió muchísimo. Antes la mujer estaba, como viste, temerosa, un costadito, a la sombra del padre. Yo digo, digamos, en la generalidad lo que sucedía. Y en el mundo de mis abuelos era peor todavía. Y creo que eso fue cambiando. Entonces, no sé, yo con mi hija, digamos, trato de ser diferente. Y hay veces sucede un fenómeno curioso ahí, ¿no? Que teniendo eso encima, uno hay veces, está bueno eso, ¿no? Ahora que vos me lo decís hablando, a uno se le ocurre, ¿no? Que uno hay veces que, yo me lo he preguntado, hay veces que digo, ¿esto me sale naturalmente o lo hago como reacción a lo que me pasó? ¿Entendés? Lo decís, y que por ahí es menos honesto el comportamiento. Digamos, uno como juez de uno mismo, digamos, ¿no? ¿Qué tan honesto es mi comportamiento con mi hijo? Digamos, ¿lo hago porque me sale naturalmente o porque tengo en la cabeza mi historia y quiero escribir la contrahistoria, digamos, no quiero repetir la historia?
¿Alguien más? Bueno, Jorge, te voy a agradecer muchísimo. La pasé bárbaro, conocí a la gente, espero que sí. Gracias a la Abuela Guillermo, a Cristina, a la Secretaría de Cultura y nos vemos en un mes. Nos vamos a tomar un vino ahora. Los que tengan ganas, hay un vinito que les convidamos.